Bueno, he titulado el título de este mensaje Una vida que avanza. Y vamos a leer el texto que está en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, abrimos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 14, si bien el mensaje principal lo vamos a basar en los últimos dos versículos que vamos a leer, el 13 y el 14, pero me gusta leer el contexto para que luego podamos entender por qué Pablo escribía estas palabras, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos. Entonces, leemos desde el versículo 7, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya. Por eso he titulado el mensaje Una vida que avanza. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, que ando, que voy encaminado hacia el fin que quiero lograr. Dice que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y nos vamos a centrar en estos dos versículos que a continuación son el 13 y el 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es importante: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Di conmigo: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De momento, hasta aquí la palabra del Señor. Sabido es el conocimiento que tenía el apóstol Pablo acerca de las Olimpiadas. Las Olimpiadas nacieron en la antigua Grecia, no es un invento de la modernidad, en la cual cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos en diferentes ciudades. Las Olimpiadas tienen su origen en la antigua Grecia. Eran parte de su cultura, eran parte de su patrimonio. Y Pablo conocía bien el tema de las Olimpiadas porque él era romano, de nacionalidad, o sea, tenía la nacionalidad romana y tenía la nacionalidad judía. Y bien sabemos que el Imperio Romano fue el que sucedió al Imperio griego. Sin embargo, la cultura griega fue totalmente impregnada la cultura romana fue totalmente impregnada de la cultura griega. O sea, de hecho, el idioma griego era el idioma central y principal dentro de todo el territorio de lo que es Asia Menor, la cual fue conquistada por Roma posteriormente. Pero las Olimpiadas formaban parte de esa cultura. Y Pablo conocía muy bien este tipo de prácticas, este tipo de deportes que se practicaban en las Olimpiadas. Si bien no tantos deportes como hoy en la actualidad, pero sí que se practicaban, y una de ellas era las carreras, ¿verdad? Por ejemplo, podemos leer en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llega a decir en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí,
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Con tal que acabe mi carrera. O sea, Pablo era bien conocedor de este tipo de prácticas. También dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, una carta preciosa que escribió a uno de sus discípulos, de Pablo a Timoteo, dice en 4:8, por lo demás me está guardada, la corona de justicia, el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y también en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, que también el apóstol Pablo, o presumiblemente fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, dice, por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está claro que Pablo era aficionado a las carreras, ¿verdad? Pero también está claro que el apóstol Pablo sabía lo eficaces que eran las parábolas del Maestro, ¿verdad? Las parábolas de Jesús. Porque ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración de algo de la vida cotidiana, de algo que podemos vivir cada uno en la vida cotidiana, y se ilustra o se asemeja para que nosotros podamos aprender una verdad espiritual. ¿Sí? Y entonces Pablo también usó este tipo de enseñanza en sus epístolas. Una de ellas, comparar las carreras con la vida cristiana. Porque como bien hemos leído en Hebreos capítulo 12, que nosotros tenemos que correr, nuestra vida es como una carrera que la tenemos que correr con paciencia, ¿verdad? La vida cristiana se puede comparar con una carrera, pero no una carrera de velocidad. La vida cristiana no es una carrera de solo 100 metros, que cogemos y empezamos a correr a toda velocidad, ¿verdad? La vida cristiana es una carrera que la tenemos que correr despacio, con paciencia. Es un maratón. Se hace largo, es cierto. Pero tenemos que correr con paciencia, sabiendo que nuestro Señor Jesús está de nuestro lado, dándonos fuerza, dándonos vigor, dando vigor a nuestros huesos, dando vigor a nuestra alma. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la meta. Para que podamos llegar llegar a la meta, terminar la carrera con éxito. ¿Y cuál es ese éxito? Es llegar al cielo, llegar a conocer a Cristo. Cristo es nuestro premio, nuestro llamado, nuestra meta, nuestro todo en la vida. Y como bien he dicho, es una maratón. Y claro, el contexto en el cual hemos leído en Filipenses capítulo 3, Pablo compara la vida cristiana con una carrera. ¿Por qué? Porque él mismo llega a decir en el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle, a fin de llegar a él, ser hallado él, no teniendo mi propia justicia. Dice en el versículo 8 que todas las cosas las estimó como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él, su meta en la vida, nunca mejor dicho, para Pablo, su meta en la vida era conocerle a él, era llegar a él. Su meta en la vida era Cristo. Él renunció a mucho de su vida anterior. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco de la vida, de nuestra vida antigua, de nuestra vida anterior. El apóstol Pablo tenía mucho. Era un hombre eminente dentro de la sociedad judía. Una persona que destacaba dentro de su formación, dentro de su cualificación profesional. Él era fariseo. Los fariseos eran, por decirlo de alguna manera, la aristocracia dentro del pueblo de Israel, ¿verdad?
pero no le importó su pasado. Fijaros, esto es importante porque después lo vamos a ver. No le importó su pasado. Él cambió su pasado por su futuro. Él cambió su éxito profesional y su éxito como persona, la cambió por su futuro, y su futuro es Cristo. Él hizo un cambio, es un trueque. No vale de nada la posición social, no vale de nada que tú tengas éxito en la vida si no tienes a Cristo. No vale de nada que tengas mucho dinero si no tienes a Cristo, si no te marcas una meta en la vida, si no te marcas una meta en la vida. Y nuestra meta como cristianos es Cristo. Nuestra meta como cristianos no son las posesiones. Nuestra meta como cristianos no es tener un buen coche, una buena posición social, ni vestir bien, ni ser guapo. Nuestra meta es Cristo, es llegar a conocerle cada día más, llegar a cumplir el propósito por el cual Él nos ha comprado con su sangre, Él nos ha lavado con su sangre. Llegar a cumplir el propósito de su voluntad, esa es nuestra meta, ese es nuestro destino, eso es a donde tenemos nosotros que llegar como cristianos. Entonces, yo he dividido este mensaje en 3 puntos, que lo vamos a ver en los 2 últimos versículos del texto que hemos leído al principio, con los de Filipenses 3, 13 y 14. Entonces dice primeramente, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y eso lo dice Pablo. Todos llevamos un bagaje en la vida, ¿verdad? Todos. Hemos llegado hasta aquí y hemos vivido de alguna manera, unos mejor, otros peor, unos con unos problemas, otros con otros problemas, todos con problemas, ¿verdad? Pero todos hemos llegado hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta el 19 de mayo del 2019, hasta este punto en Montornès del Vallès, en Barcelona, hemos vivido un bagaje, hemos hecho un recorrido en la vida. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Pues si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Hay un refrán muy español que dice, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y bien puede ser cierto, pero no siempre es así. No siempre es así. Porque todos hemos tenido experiencias buenas, pero también experiencias malas. Y el ser humano es tan complicado, las personas somos tan complicadas, que nos centramos más en las experiencias negativas y recordamos más y vivimos más por las experiencias del pasado que por lo bueno que nos ha ocurrido. Y entonces eso se convierte como en un peso. En este punto quiero hacerte una pregunta. ¿De qué sirve mirar atrás en lo que ya has vivido? Porque lo que ya ha pasado, pasado está. ¿Cierto? ¿O podemos volver atrás? Yo no sé si alguien ha inventado la máquina del tiempo, pero yo creo que no. Es cierto que todos los que estamos aquí hemos tomado decisiones correctas, también hemos tomado decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos hemos tomado decisiones incorrectas. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es enmendar las decisiones incorrectas. Pero para eso tiene que intervenir el Señor en tu vida. Para eso tiene que tomar el control el Señor en tu vida. Para que Él te guíe y para que Él te enseñe cómo puedes enmendar esos errores del pasado. Porque a Dios no le importan tus errores. A Dios lo que le importa es que le des tu corazón y Él transformará tus errores en bendiciones para tu vida. Él lo que quiere hacer es quitar el peso que te asedia en tu vida por haberte equivocado, en definitiva, ¿verdad? Pero ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? Por muy espirituales que seamos. Lo pasado está, ya sea malo o bueno. Y eso lo vemos reflejado en una historia que la vamos a leer a continuación. En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Bueno, no la vamos a leer entera, pero vamos a hacer referencia
Vamos a hacer referencia a esta historia. La mujer adúltera, la mujer pecadora. Juan capítulo 8. Bueno, el contexto, porque no la vamos a leer toda, pero el contexto es que los fariseos, los principales del pueblo, la gente, el gentío, los hombres, pillaron a una mujer en adulterio. Y entonces la ley dice que había que apedrearla. ¿Sí? Y entonces quisieron probar a Jesús para ver cuál era su actitud. Y Jesús, viene sabido la frase tan famosa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad? Esa tan famosa frase del maestro hacia los que acusaban a esta mujer adúltera. Y dice que uno a uno empezaron a echar las piedras en el suelo y se fueron. Y entonces sí, ahora lo vamos a leer en Juan 8 a partir del 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y mira, es un detalle que voy a pasar a explicaros. Dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí hay varios detalles que vamos a pasar a explicar. ¿Esta mujer había cometido errores, sí o no? ¿Eh? Era una mujer pecadora, ¿verdad? Había cometido un error muy grande. Era una mujer adúltera. Y Jesús le dijo: yo no te condeno. Pero si Jesús le dijo: yo no te condeno, es porque ya la había perdonado. Porque Dios castiga el pecado. ¿Castiga o no castiga el pecado? Dios es intolerante con el pecado. Lo que más aborrece Dios es el pecado. Lo que no tolera Dios es el pecado en las vidas. Tanto es así que Jesús en la cruz del Calvario, cargando todo el pecado del mundo, el Padre tuvo que apartar la mirada del Hijo, de Jesús, y fue cuando Jesús exclamó en la cruz: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque el Padre aborrece el pecado, y Jesús estaba cargando todo el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús le llega a la mujer y dice: yo no te condeno. ¿Por qué? Porque ya la había perdonado. Pero, ¿qué pasa? Con ese requisito de que ya la había perdonado, le dijo: vete, yo ya te he perdonado, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, lo que viviste en el pasado, pasado está. Las experiencias que tú has realizado equivocándote, eso ya pasó. Yo ya te he perdonado. Ahora empieza de cero, ahora empieza de nuevo, caminando conmigo, caminando a mi vera, que yo te voy a guiar y te voy a llevar a mejores lugares, ¿verdad? Y te voy a llevar a una vida mejor. Porque en definitiva una vida mejor, escúchame bien, una vida mejor para nosotros los cristianos es una vida cerca del Señor y alejados del pecado. Eso es una vida mejor. Una vida mejor no es tener un mejor coche o un mejor trabajo. Una vida mejor es una vida más cerca de Dios, una vida en santidad. ¿Que nos equivocamos? Sí, pero también Dios nos ha dado ¿cómo se dice? Dios nos ha dado una herramienta que significa el pedirle perdón, ¿verdad? Dios nos ha dado una herramienta que es poder pedirle perdón por nuestros pecados. Vete y no peques más. Si no le condenó es porque ya la había perdonado. Al igual que condena, también perdona. Él te da una oportunidad esta tarde de empezar de nuevo. ¿A qué estás esperando?
Fijaos, la mujer de Lot, ¿os acordáis la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios castiga la maldad de Sodoma y Gomorra y destruye con fuego y azufre del cielo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y allí estaba Lot con su familia. Allí vivían, allí habían escogido vivir, en la ciudad del pecado, en la ciudad de la depravación, en la ciudad de aquellos que no querían hacer la voluntad de Dios. Y Dios les da una oportunidad a Lot y a su familia, entre ellos su mujer, y le dicen: sal de la ciudad porque yo la voy a destruir. Pero no mires atrás. Era algo que Dios les dijo, que no mirasen hacia atrás. Sin embargo, la mujer de Lot quiso mirar hacia atrás. Quiso mirar su antigua vida. Quiso mirar los deleites del pecado. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. No miremos a las cosas que nos apartaron de la voluntad de Dios en su día. No miremos hacia atrás, porque eso te va a dañar, eso te va a afectar. Sí que tenemos que mirar para atrás, pero para una cosa, no para el pecado, sino para lo que dice en Isaías capítulo 51, versículo 1. Dice así: oídme los que seguís la justicia. ¿Siguen la justicia? Amén. Pues dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Buscas al Señor? Pues mira lo que dice Dios en su palabra: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. O sea, mira para atrás, pero para ver de dónde te sacó el Señor. Mira para atrás, no para como hacen los cerdos que se revuelven en su propio estiércol. No mires para atrás para eso. No mires para atrás para alimentarte de tu propio vómito. Mira para atrás para ver de dónde se sacó el Señor. Mira para atrás para ver de que el Señor te sacó de la pobredumbre del pecado. Mira para atrás para ver cómo Dios te liberó de las cadenas, de la esclavitud del pecado. Mira para atrás para eso y no mires para atrás para tu propio pecado del pasado. ¿Sí? En segundo lugar, extendiéndome a lo que está por delante. Primero hemos visto olvidando lo que queda atrás. Ahora dice extendiéndome en el versículo 13 de Filipenses 3, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Nosotros, como cristianos, siempre tenemos que mirar hacia adelante en la vida, hacia el futuro, vivir el presente y mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el pasado, pero para lo que he dicho, para Isaías 51.1, para ver de dónde te sacó el Señor. Pero nosotros siempre tenemos que mirar hacia adelante en la vida, con la cabeza bien alta. Pero no para mostrar nuestro orgullo o para que vayamos con la expresión, ese dicho que dice, porque yo lo valgo. ¿Los habéis oído? Porque yo lo valgo. Mírame, tú no vales nada sin Cristo. Perdona que te diga. Tú no vales nada sin Cristo. Sí que valemos como personas. Dios nos ha dado una dignidad. O sea, nos ha creado con una dignidad. Porque somos seres humanos. Pero las personas que están sin Cristo viven en una pobreza espiritual tan grande que viven como los cerdos en el cieno, en el fango. Los que viven sin Cristo viven en una vida tan depravada. Bueno, algunos, otros no tanto, pero en general, las personas que viven sin Cristo de espaldas a Dios viven una vida desordenada, que le da las espaldas a Dios. Por eso tienen que oír el mensaje de salvación. Por eso tienen que oír a una iglesia viva que ha sido perdonada por el Señor. ¿Para qué? Para que aprendan que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les perdona los pecados y que hay un Dios que les hace volver de la vida en el cieno y en el fango a una vida llena de gozo, a una vida plena en los brazos del Señor. Porque yo no valgo nada. No, eso no, sino con la cabeza bien alta, por ser cristiano. Debemos de andar y mirar hacia adelante, porque somos hijos de Dios.
somos hijos de Dios, que no se avergüenza de reconocer lo que Cristo ha hecho con y por nosotros. Con y por nosotros. Él ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para hacer lo que hizo con la mujer pecadora, para perdonar nuestros pecados, para alcanzar salvación eterna. Y allí, que es nuestra meta, allí a su lado, disfrutando de su amor y de su consuelo y de su perdón. Porque mira lo que dice en Apocalipsis 21, 4. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son las bendiciones de llegar a la meta. Estas son las bendiciones de aquellos que llegan, de aquellos que corren con paciencia en la vida y llegan a la meta. Que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Acabó la carrera. Ahora viene el descanso. Ahí, en ese momento, cuando estemos con Él. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Pues que con razón el apóstol Pablo en Romanos 8:18 podía decir esto. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa esto? Que pase lo que pase, vivas lo que vivas, la esperanza de llegar a la meta vale todo. La esperanza de llegar a la meta hace que tú puedas correr este maratón tan largo con fuerza, sabiendo que vas a llegar a la meta y que Dios te va a dar todo consuelo. Y por último, el tercer punto, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Dice en el versículo 14, prosigo a la meta. La meta es por lo cual un atleta entrena cada día. ¿Sí? Esa es la motivación de todo atleta, de todo deportista de élite. Bueno, de élite y no de élite, ¿verdad? Esa es la motivación, llegar a la meta. Y es lo que tiene presente cuando está corriendo la carrera. Es lo que tiene presente cuando está dando vueltas a la pista y cuando llega a la recta de meta, está allí puesta la meta, y está el juez de línea tocando la campana, diciendo, estás llegando. Es por lo cual todo atleta se entrena y se esfuerza cada día en la vida. Y lo que tiene presente cuando está corriendo. Y para nosotros los cristianos, la meta, como he dicho antes, es Cristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es la meta hacia la cual nosotros nos dirigimos. Es cierto que ya le conocemos. Es cierto que ya tenemos comunión con Él. Es cierto que le hemos entregado nuestra vida. Pero esta obra, o sea, la obra de Jesús en nosotros, la hace a través del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra de Jesús en nosotros la hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita en nuestras vidas. Es el que glorifica a Cristo en nuestros corazones. Es el que hace la obra de transformación. Es el que nos consuela en momentos de tristeza. Es el que nos da alegría en momentos de tribulación. Es el que va obrando en nosotros y va haciendo que nos parezcamos cada día más a Cristo. Pero la meta es Cristo, Él mismo en persona, ya no a través del Espíritu Santo, sino la meta es Cristo en persona. Él nos está esperando con los brazos abiertos cuando sea el día señalado por Dios para partir de este mundo. Él nos está esperando con los brazos abiertos y esa es nuestra meta. Cristo mismo es nuestra meta, Él esperándonos y Él cuando haga que toda la obra que tenía previsto hacer en nosotros sea completa, cuando Él haga la obra completa al 100% en nuestra vida, cuando estemos con Él, cuando hayamos llegado a la meta. Por eso mismo, el apóstol Pablo dijo,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio. Ese es el premio que nos espera si seguimos firmes, si somos fieles, constantes, corriendo cada día esta tremenda maratón que tenemos que correr cada día de nuestra vida, ¿verdad?